tal? Bueno, mi nombre es Javier Ángel Carmody y hoy vamos a ver sombras y luces y bueno, me gustaría que vieran este tipo de material para que aprendan a darle volumen a sus dibujos. Es importante que ustedes le den volumen a sus dibujos para que estos se vean más realistas. Con esto empezaremos y lo único que vamos a necesitar son lápices de diferentes graduaciones y hojas blancas. Así que espero que te guste y acompáñame a ver esta reseña para que entiendas un poquito más lo que son sombras y luces. Existen diferentes formas de dar volumen a un objeto, pero en particular la luz y la sombra provocan efectos grandes que muchas veces no alcanzamos a percibir. La sombra y la luz pueden cambiar, por eso es necesario conocer de dónde vienen. Clasificamos a la luz en dos partes. Luz natural, que es la luz que proviene del sol o la luna, se refleja directamente por una ventana. También existe lo que es la luz artificial. Esta la produce la luz eléctrica y puede ser de lámparas, linternas, focos y luz, incluso hasta luz de una vela. Después encontramos las sombras propias. Estas las encontramos donde no alcanza a pasar la luz en un objeto. Y después las sombras proyectadas, que es la que se refleja del objeto sobre una superficie. Bueno, ya vimos una reseña de lo que son las luces y las sombras. Es importante que tú generes una práctica a través de estas, ¿sí? La luz natural es aquella que vemos a veces del sol o podemos encontrar cuando entra por una ventana, ¿sí? Que al final de cuentas es la luz del sol o la luna, ¿sí? Y esta puede ser totalmente, pues es natural, ¿sí? Y existe la luz eléctrica, que es aquella que proviene de los focos, de las lámparas, veíamos eso, y esa luz nos provoca un acontecimiento más directo sobre lo que vamos a dibujar. También pues vimos que existen las partes de las sombras. La sombra propia es la que tiene el objeto. Cuando vemos que un objeto tiene algo oscuro, que a veces no lo alcanzamos a percibir, esa sombra es la sombra propia. Y la sombra proyectada, que es aquella que pues, se refleja durante una superficie que está el objeto y que está provocando que no pase la luz y ahí se ve la sombra, ¿no? Muchas veces nuestra sombra, jugamos hasta con nuestra propia sombra, entonces es importante que lo conozcamos. Te voy a pedir de favor que como práctica veas o identifiques la luz propia, la luz natural, ¿sí? La luz artificial, la sombra propia y la sombra reflejada. Que tomes fotografías de estas para que tú puedas identificarlas mucho mejor y después hacer esta práctica que les voy a decir a continuación. Bueno, ya estamos aquí en la práctica. Vamos a encontrar que tenemos diferentes puntas de lápices. No todas las puntas son iguales. Podemos identificar diferentes puntas en el gruesor de estas, ¿sí? Obviamente estas son las B, se clasifican por dos, B y H. La B es la más gruesa, es la que suelta más grafito, y la H es la más débil, que es la que suelta menos grafito, ¿sí? Aquí podemos encontrar una intermedia y esta nos ayuda a que el tono sea medio. Esta va a pintar un poquito más fuerte, menos y mucho más débil, ¿no? No se va a notar casi. Entonces vamos a empezar. Para esta práctica iniciaremos dibujando un círculo. Este círculo identificaremos dónde viene la luz. La luz va a venir de la parte de arriba. Entonces comenzaremos a rellenar nuestro círculo identificando siempre que la luz viene de la parte de arriba. Comenzamos con la parte de abajo para empezar. Vamos a iniciar a rellenar nuestro dibujo. Es importante que iniciemos con un tono muy débil. Por eso yo estoy utilizando una graduación del lápiz del 5H. Esta graduación del lápiz nos da un efecto más suavecito. No es importante que tú aprietes mucho el lápiz, porque si tú lo aprietas de más, puedes hacer que tu dibujo se vaya totalmente grasoso. Entonces necesitamos que sea más débil. Es importante tener la visibilidad de lo que estás haciendo. Agarrar el lápiz de una posición media, no desde abajo. No estamos escribiendo, es importante que lo hagas. Voy a avanzar un poquito el video. Bueno, y aquí ya empezamos a colocar nuestro lápiz 3H. Este lápiz nos da una sombra ya un poquito más intensa. Esta es nuestra sombra propia. Seguimos utilizando nuestra esfera para que nos vaya enseñando la sombra propia que va a ir utilizando.
No es mucho, solamente por una parte para que se vea, porque tenemos que darle oportunidad a la luz, ¿sí? Y de esta manera. Después vamos a tomar ya un B. Este es un 3B. Este 3B marca mucho más. El grafito de los B siempre suelta un poquito más de grafito, entonces va soltando un poquito más y va oscureciendo más nuestra zona, ¿sí? Y es importante que pues ya no le vamos a dar todo completo, porque si no borraríamos el trabajo que ya hicimos con los H. Entonces vamos a darle una parte solamente y cambiamos de lápiz ya a un 6B. Este 6B ya nos marca un poquito más la oscuridad. No es necesario apretar el lápiz, como les comentaba. Es nada más empezar a rellenar un poquito más y darle bien los efectos. Vamos a dibujarle una sombra proyectada. Ya vimos que tiene aquí su sombra propia, con iluminación y luz, y ahora vamos a hacer una sombra proyectada. La sombra proyectada va a ser lo más largo que se pueda. Podemos identificar nuestra sombra proyectada como algo que está sobre la superficie. Entonces vamos a oscurecer suave, podemos pasarlo las veces que sea necesario con que quede. Bueno, ya vimos nuestra práctica de sombras y luces. Así fue como quedó ya nuestro trabajo final de nuestras sombras y luces, ¿sí? Es importante que tú lo tomes en cuenta y que lo tengas bien identificado. Dónde vienen las luces, y acuérdate, son dos, y de dónde vienen las sombras. Te agradezco por todas las tareas que has mandado, te agradezco por todas las participaciones que has tenido. El reto que tuvimos la semana pasada nos ayudó para poder experimentar nuevas cosas, hablamos de arte y tecnología. Entonces te felicito por esta práctica y bueno, quiero que practiques esto y sobre todo que aprendas. Les agradezco mucho, les mando un abrazo, los extraño mucho y quiero verlos bien, ¿sale? Ánimo.